sí. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a estar hablando del método de Anat Baniel, de ABM, pero aplicado específicamente a los comportamientos repetitivos o autoestimulaciones o el nombre que cada uno le dé, porque es bastante variado el nombre aplicado, pero para poder hablar de eso no me cambia esto. A ver, espera, ahí está. Hay algunas cosas que saber antes. Primero, para aquellos que no conocen, ABM es un método basado en la plasticidad cerebral, que en realidad utiliza básicamente el movimiento del cuerpo, el contacto, la autoconexión, la atención y la conciencia como recursos para fomentar la conectividad neuronal, ¿sí? Anat Baniel es la creadora del método, creo que la mayoría tienen el libro, al menos las chicas se los han pasado, el libro de Niños más allá de los límites. También es autora del libro Movimiento Consciente, en donde en realidad ahí explica ciertos elementos esenciales que el cerebro necesita justamente para poder generar aprendizaje, ¿no? Bueno, yo me formé con Anat, en realidad yo soy mamá de 3 bellos varones. El más grande, Joaquín, tiene 17 años ya y tiene un diagnóstico de TGD. Bueno, a raíz del diagnóstico de Joaquín es que empecé como a buscar recursos para ayudarlo a él y terminé, bueno, esto terminó siendo una ayuda para mí, en realidad no para él. Dentro de todas las cosas que hicimos, encontré el método de ABM, me pareció como que era el camino, así que decidí hacer yo la formación como ABM Practitioner. Así que bueno, yo me formé con Anat. Bueno, vamos a empezar a hablar, básicamente vamos a estar hablando mucho del cerebro y de qué es lo que el cerebro hace, ¿sí? El cerebro es el que se encarga de absolutamente todo lo que hacemos, ¿sí? Todas las funciones vitales, todo lo que sucede en nuestra vida, ya sea cuando estamos despiertos o cuando estamos durmiendo, el cerebro es el que lo regula y lo organiza, ¿sí? Ya sea funciones básicas como respirar o regular el pulso cardíaco, hasta cuando tenemos hambre o tenemos sueño, la memoria, la atención, nuestras emociones, nuestras conductas, nuestro comportamiento, todo en realidad está organizado por el cerebro, ¿sí? Cuando nacemos con 100.000 millones de neuronas, pero muy pocas conexiones neuronales. Las conexiones neuronales son la comunicación entre neuronas, ¿sí? Es como una neurona se va comunicando con la otra formando estas sinapsis o estas conexiones neuronales. Y la conectividad neuronal, o sea, estas conexiones neuronales son la esencia del funcionamiento del cerebro, ¿sí? Esto quiere decir que para que yo pueda levantar un brazo y agarrar el teléfono, hay cierto patrón neuronal que se formó en mi cerebro que posibilita que yo haga esta acción, ¿sí? Para que yo agarre el mate, hay cierto patrón neuronal que se formó en mi cerebro que posibilita que yo agarre el mate. Lo mismo para estar hablando acá ahora, lo mismo para ustedes, para estar escuchando y entendiendo, interpretando el lenguaje. Hay un montón de patrones neuronales que se tienen que haber formado en su cerebro, ¿sí? Esto sucede a partir de que nacemos, como les decía, el bebé nace con 100.000 millones de neuronas, pero muy pocas conexiones. Estas conexiones neuronales se van formando, se van creando durante, en realidad, desde que nacemos, durante toda nuestra vida, ¿sí? Ya sea cuando aprendimos a caminar, o sea, cada vez que aprendemos a hacer algo, hay un patrón neuronal que se forma en nuestro cerebro. Aprendizaje es sinónimo de formación de patrones neuronales, ¿sí? Cuando el niño no sabe hacer algo, o nosotros adultos no sabemos hacer algo, es porque el patrón neuronal
las neuronas que tienen que conectarse para que esa habilidad suceda no están, ¿sí? No existen conexiones neuronales que posibiliten hacer algo que yo no sé hacer, ¿sí? En el proceso de aprendizaje de cualquier habilidad, ya sea de caminar, ya sea de sentarse, ya sea de hablar, de decir palabras, de leer, de escribir, de comunicarme con otro, de vincularme con otro, en el aprendizaje de absolutamente cualquier cosa, la formación de patrones neuronales es lo que sucede, ¿sí? Podemos decir que formación de conexiones neuronales y aprendizaje son sinónimos. En el exterior podemos ver que yo agarro algo con la mano o que el niño agarra un lápiz y hace un trazo. Eso sucede en el exterior, pero en el cerebro hay neuronas que se están conectando para posibilitar que eso suceda, ¿sí? Entonces, formación de patrones neuronales y aprendizaje son sinónimos, es exactamente la misma cosa. Una vez que algo está aprendido, en realidad lo que sucede es que ese patrón neuronal que posibilita esa acción o esa habilidad ya está formado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo camino, hablo el lenguaje, o sea, todo lo que yo ya sé hacer tiene un patrón neuronal en mi cerebro que está constituido, que está formado, ¿sí? Este modelo, estas tres columnas, digamos, o sea, sin conexiones neuronales, la formación de patrones neuronales y el patrón neuronal establecido sucede para todas las habilidades que adquirimos, con las cuales no nacemos y que se tienen que desarrollar durante toda la vida. Y esto es válido tanto para el movimiento corporal, es decir, para el desarrollo motor, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del movimiento del cuerpo, o sea, sentarse, caminar, correr, saltar, bailar, todo lo que hacemos a nivel corporal, lo mismo sucede a nivel cognitivo. El anticipar, el planificar, el pensar, organizar ideas, tener determinadas creencias, tomar decisiones, todo lo que sucede a nivel cognitivo tiene exactamente la misma forma. Hay un patrón neuronal que se forma en nuestro cerebro a medida que definimos nuestras creencias, a medida que desarrollamos nuestro lenguaje, que vamos eligiendo y tomando decisiones, exactamente funciona igual, ¿sí? Y lo mismo sucede con nuestras emociones. Las emociones también tienen patrones neuronales que se fueron formando. Vieron que en general, no sé, hay gente que tiende a enojarse, ¿no? Su respuesta más inmediata es como, frente a algo que no le gusta, es el enojo. Hay otras personas que lloran en general. Cuando algo no les gusta, como su disparador primario es llorar. Hay otras personas que gritan, hay otras personas, ¿no? A nivel emocional hay una respuesta que en general es como la más habitual, ¿sí? Es la que tiene este patrón más definido, si bien podemos modificarlo y ya vamos a hablar de eso. Lo mismo sucede con las emociones, ¿no? O sea, tanto emociones, funciones cognitivas, como el movimiento del cuerpo, tienen exactamente la misma estructura. ¿Y cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que sucede esta formación de patrones neuronales? El cerebro organiza el movimiento, ¿sí? Vieron que un bebé cuando nace tiene movimiento, el bebé no está estático, vemos un bebé en la cunita y mueve los brazos, mueve los pies, mueve las manos, mueve la cabeza, llora, ¿no? Hay como un montón de movimiento que es generado y organizado por el cerebro. Lo que sucede con el movimiento a partir de la interacción de este movimiento con el entorno, genera un feedback, genera una devolución, ¿sí? Que le brinda información al cerebro, nuevamente.
¿no? Entonces, el bebé está acostado en la cuna, mueve la mano, y cuando mueve la mano, resulta que arriba tiene, no sé, un giratorio y toca un muñeco y esto hace un ruido, ¿no? Entonces, este movimiento que hizo con la mano generó algo en el entorno y en sí mismo, ¿no? El movimiento con la mano genera un montón de movimiento en otras partes del cuerpo, que hace que eso sea feedback, sea como una devolución hacia el cerebro. Y el cerebro toma eso que sucede para, de vuelta, generar toda esta conectividad neuronal, ¿no? Entonces hay un feedback permanente entre lo que hacemos, qué impacto tiene eso en el entorno, y la devolución que eso nos hace genera permanentemente una modificación en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, esta segunda parte, digamos, el cerebro organiza el movimiento, ¿no? Tenemos por acá, el cerebro organiza el movimiento produce un feedback que vuelve a darle información al cerebro. Esta vuelta, digamos, esta segunda vuelta, lo que hace es modificar algo existente en el cerebro o crear algo nuevo en el cerebro. ¿Sí? Yo puedo, en función de lo que sucede, puede que determinadas neuronas se conecten, que sucede determinada cosa, que crea un patrón neuronal, ¿no? O determinada posibilidad de patrón neuronal, porque no se crea de manera instantánea, o puede ser que modifique algún patrón existente o algún patrón en formación, ¿sí? Esta segunda parte es lo que se conoce como neuroplasticidad. En realidad, neuroplasticidad lo que significa es que el cerebro es plástico, que el cerebro cambia, que tiene posibilidad de cambio, que no es estático, ¿no? Hace algunos años que en realidad el concepto de neuroplasticidad suena como nuevo, porque lo que se creía antes es que una vez que el cerebro, o sea, se creía que el cerebro era plástico solamente en la infancia, ¿no? Entonces, que una vez que el cerebro ya había formado estos patrones neuronales, esto quedaba rígido y ya era estático y no tenía posibilidad de cambio, ¿no? Este es el paradigma anterior. Hoy se sabe, en realidad, que el cerebro cambia durante toda la vida de una persona, ¿sí? Toda la vida tenemos posibilidad de cambio. Y hoy se sabe que cambia durante toda la vida y independientemente del diagnóstico. El cerebro tiene una capacidad plástica impresionante. Depende de un montón de factores que esto suceda, ¿no? Pero la posibilidad existe, ¿sí? Lo que sucede con un bebé, ¿no? Vemos acá esta secuencia de fotos que debe tener unos 15 segundos, de sacar 1, 2, 3, 4, 5 fotos, ¿no? Fíjense que en una experiencia simple es infinita información la que el sistema está tomando. Infinita información, ¿sí? Hay información en todo el movimiento físico que está produciendo el bebé en nada, 5 segundos. El movimiento de la boca, los ojos, los brazos, la posición del cuerpo, la columna, seguramente está moviendo las piernas, ¿no? Todo lo que sucede a nivel sensorial, toda la información que recibe a nivel sensorial, lo que está escuchando, lo que ve, el olor que hay en el ambiente, o sea, toda la información que recibe su sistema la está procesando. A nivel emocional, ¿no? De confianza, de felicidad, de placer, de conexión con la situación. A nivel cognitivo, porque acá él puede anticipar la próxima vez que vea el celular o la cámara de fotos, anticipar qué es lo que sucede con este aparatito, seguramente está interactuando, ¿no? Con quien está sacando la foto, o sea, hay un montón de información que el sistema toma de lo que sucede, además de todo lo que sucede en el entorno, los sonidos que hay, las luces, personas, olores, etc. Permanentemente el cerebro está incorporando esta información. Ahora bien, para que esto suceda y para que esto suceda de la forma que sucede habitualmente, la base es que la capacidad de sentir y percibir de ese bebé esté habilitada, esté intacta. O sea,
si hay algo que interrumpe la posibilidad de sentir y de percibirse él mismo con el entorno en esa experiencia que está sucediendo, empieza a haber un ruido con este feedback, ¿no? Hay algo que es esta capacidad de autoconexión y de autopercepción que tienen los niños en realidad, y que después también tenemos como adultos, que vamos perdiendo, pero tenemos, es lo que posibilita que el cerebro tome toda esta información del entorno y de sí mismo, ¿no? En general, lo que sucede cuando un niño tiene un diagnóstico, independientemente de cuál sea ese diagnóstico, sea algo genético, sea algo, no sé, un diagnóstico de autismo, sea, no importa cuál sea una parálisis cerebral, no importa cuál sea el diagnóstico, lo que produce ese diagnóstico es una interrupción en este estado, en esta capacidad de sentir y percibir que tiene el sistema. Ya sea porque el diagnóstico produce una desorganización sensorial, o un bajo tono muscular, o demasiado tono muscular, una falta de movimiento, un exceso de movimiento. O sea, hay algo que el diagnóstico hace que el cerebro no pueda percibir, no pueda sentir, no pueda hacer lo que tiene que hacer, no pueda hacer espontáneamente lo que tiene que hacer. Entonces, lo que interrumpe justamente es esta capacidad de autopercepción tan importante y tan primaria al momento de poder aprender cualquier cosa, ¿no? Lo que ABM busca, o sea, el objetivo primario de ABM es ampliar la conexión del niño con sí mismo. Buscar aumentar esta capacidad de autoconexión, de autopercepción, de autosentirse. No de conectar con un otro, porque para poder conectar con un otro, primero es necesario conectar con uno mismo. Si los niños no tienen esta posibilidad de autopercepción, de autoconexión, de realmente sentirse, no tienen posibilidad, o esto limita infinitamente la posibilidad de conectar con un otro, ¿sí? Porque no hay registro primario primero. Entonces, en ABM lo que buscamos es esto, es amplificar esta capacidad de autopercepción. Primariamente utilizamos las manos. O sea, ABM es un método que utiliza las manos en búsqueda de vuelta, yo uso si yo pongo mi mano, si alguien pone la mano en el hombro de otra persona, esto lo que hace es que el sistema inmediatamente lleve la atención al hombro, ¿no? Depende cómo lo haga esto. Puedo querer sacar la mano del hombro, porque el contacto puede ser disruptivo, ¿no? Puede ser que genere rechazo, ¿sí? Pero también puede ser que, según cómo se ha hecho, incremente la atención mía sobre mi propio hombro, ¿no? Incremente mi propia capacidad de sentir. Eso es lo que busca ABM. Primariamente con las manos, pero también utiliza otros recursos, ¿no? Ahora, es importante hacer una distinción en dos tipos de movimiento. Y cuando hablo de movimiento, de vuelta estoy hablando tanto a nivel físico como cognitivo como emocional, ¿no? Nosotros consideramos que el movimiento son las tres cosas, o sea que permanentemente las tres cosas están interactuando, ¿no? El sistema todo el tiempo piensa, siente y se mueve, ¿sí? Entonces cuando hablamos de movimiento hablamos como de este movimiento global. Pero podemos hacer una distinción en dos tipos de movimiento. Uno es el movimiento con atención. El movimiento con atención sucede durante el proceso de aprendizaje de cualquier cosa. Entonces, si ustedes ven un bebé que juega con sus manos, claramente se puede ver la atención que hay en esa experiencia, ¿no?
O si vemos, no sé, alguien cuando está aprendiendo a tocar un instrumento, es como realmente toda su atención está puesta en eso que está haciendo, ¿sí? O cuando aprendimos a manejar, la atención está puesta en la actividad, pero en uno, ¿no? ¿Cómo apretas el pedal? ¿Cuál es el sonido que hace el motor? No sé, hay infinitas variables de las que vamos incorporando información. En el proceso de aprendizaje, quiere decir que está sucediendo la conectividad neuronal que va a posibilitar que yo aprenda y adquiera esa habilidad, ya sea tocar un instrumento, ya sea utilizar mis manos, ya sea leer, ya sea manejar. Es necesario que el sistema tenga un nivel alto de atención a lo que está sucediendo. De atención a sí mismo en la actividad. De vuelta, no es una atención externa, no es atender a algo, es una atención interna, ¿sí? Una vez que aprendimos a hacer algo, que el patrón neuronal está formado, esto pasa a ser un movimiento automático, ¿sí? Cualquiera de nosotros, ninguno de nosotros está atento a cómo camina, ¿no? Vos te levantás y vas caminando de un lado al otro, o sea, es un movimiento absolutamente automático, ¿sí? Que nuestro sistema hace sin nuestra participación, si se quiere, ¿sí? O cuando manejamos, una vez que uno sabe manejar, ya está, es algo incorporado, ¿sí? Lo mismo, no sé, al tocar un instrumento, aprender a tocar un instrumento requiere muchísima atención, tiempo, pero una vez que vemos a alguien que sabe tocar, que tiene su habilidad adquirida, pareciera que es algo sencillo, ¿no? Como lo hace, que no requiere esfuerzo, porque esto está adquirido, o sea, su sistema lo hace de manera automática, ¿sí? Bien, entonces, en general, nuestro enfoque está, cuando yo quiero aprender a hacer algo, ¿sí? Hay un montón de cosas, y en general la mayoría de las veces que doy talleres y que trabajo con los papás en esto, que tiene que ver en cómo facilito a que el niño aprenda a hacer algo nuevo. Todo lo que tiene que suceder en el cerebro, ¿sí? Para que algo nuevo suceda, para que justamente esta conectividad neuronal que por algún motivo no está sucediendo, yo facilite a que esto suceda, ¿no? Ahora, hoy en particular, la idea de esta charla era hablarles de otra cosa, y es hablar cuando quiero modificar algo que ya está aprendido, ¿no? Cuando quiero cambiar algo que está en automático. Y en particular estamos hablando de, como les dije al inicio, de los comportamientos repetitivos o autoestimulaciones, ¿no? En general, esto es una característica que se da en niños que tienen diagnóstico de autismo, ¿sí? Ejemplos de autoestimulaciones o comportamientos repetitivos pueden ser, no sé, niños que cierran todas las puertas, ¿no? No pueden ver una puerta abierta, por ejemplo. Entonces pasen por donde pasan, cierran todas las puertas. Clásico, no sé, clásico aleteo de las manos, ¿no? Movimiento de las manos, o apretarse las manos, son movimientos repetitivos que se suceden siempre de la misma manera, ¿no? Puede ser que se golpee alguna parte del cuerpo, ¿sí? Estos son algunos ejemplos, pero lo que tiene es que tienen en común, primero que tienen un patrón neuronal establecido. O sea, si un niño hace esto repetidamente es porque hay un patrón neuronal en su cabeza que vuelve, que ejecuta permanentemente este comportamiento, ¿sí? Hay un patrón neuronal en su cerebro que genera este movimiento automático. En general, en lo que son las autoestimulaciones, son un impulso, es algo compulsivo, es algo que el sistema hace y no puede dejar de hacer, ¿sí? O sea, pasa por la puerta y tiene que cerrar la puerta. Realmente no es una decisión consciente, ¿sí? No es que dice, ah, bueno, ¿qué hago? Dejo la puerta abierta, la cierro, tengo... No, el consciente no tiene ninguna participación, es un impulso y es algo compulsivo, es algo que el sistema, boom, va y hace, ¿sí? Ahora,
tiene un valor para el sistema. O sea, si bien de vuelta, es una característica y es como parte hay algo en el diagnóstico que genera como este comportamiento, ¿no? Esto que no puede parar, de vuelta, está en el cerebro, pero además tiene un valor para el sistema. O sea, el niño lo hace como una forma puede ser, de obtener el control frente a un entorno que es demasiado desorganizante para su sistema, ¿sí? No quiere decir que el entorno sea desorganizante en sí mismo, pero sí es desorganizante para su sistema. Por eso a veces es tan difícil para nosotros entender qué es lo que pasa, porque es algo que pasa internamente en ese niño, ¿no? Entonces puede ser que sea, que genere calma, ¿no? Frente a alguna de vuelta situación de estrés o de intensidad. A veces tiene que ver con la intensidad de la experiencia. Una emoción demasiado intensa hace que se dispare inmediatamente este comportamiento, ¿no? Ahora es como si hubiera algo que es un disparador que hace que esto entre como en un bucle, ¿sí? Y al suceder de esta manera compulsiva y sin control del niño, puede interferir en su capacidad de aprendizaje. O sea, porque definitivamente si el niño está, no sé, golpeando algo sin parar, su sistema está ocupado haciendo eso. Entonces, si su sistema está ocupado haciendo eso, su apertura al aprendizaje definitivamente está disminuida, ¿sí? Entonces, interfiere en la capacidad de aprendizaje. Ahora, por este motivo, y dado que produce estas interferencias, nosotros podemos ayudar, podemos facilitar a que este comportamiento cambie, a que esta situación cambie, porque si no es como que se vuelve algo de lo que no se puede salir, ¿sí? Entonces, es importante ayudar a que esto cambie. Ahora es importante cómo facilitamos esta ayuda, ¿sí? ¿Cómo facilitamos esto? Entonces, en primera medida, es importante entender que lo que hacemos es justamente facilitar un cambio de algo que sucede incluso a nivel cerebral, ¿sí? Es una experiencia interna. Digo, si bien podemos, lo que se manifiesta en el exterior es que va y cierra la puerta, va y cierra la puerta, va y cierra la puerta, o que golpea, o que hace determinados sonidos sin parar, en realidad lo que sucede para él es una experiencia interna, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es buscar la forma de facilitar un cambio, sabiendo que el cerebro es plástico y sabiendo que este cambio es posible, ¿sí? Pero vamos a facilitar este cambio. Este cambio no se puede exigir, no se puede obligar, no se puede forzar, no se puede pedir, no se puede rogar, digo esto porque hay veces que los papás dicen, por favor, deja de hacer esto, ¿no? Como que nos genera a nosotros nos genera esto, pero no facilitamos de esta manera a que el cambio se produzca, ¿no? Porque no, de vuelta, no es algo que tenga una intención, digo, no es algo que ellos hagan para molestarnos a nosotros, ¿no? Entonces, como por favor, deja de hacer esto, porque a veces nosotros nos ponemos en esta situación. Entonces es importante entender que es una experiencia interna de ellos, ¿sí? Que lo que podemos hacer es facilitar el cambio. ¿Cómo? Bueno, gran parte en una primera instancia es observar por qué sucede. Observar el sistema cada vez que hace algo es porque hay un beneficio propio para el sistema. ¿Sí? Cuando hablo del sistema, como el sistema nervioso. ¿Sí? Si está haciendo algo es porque algún beneficio ese comportamiento le trae. De vuelta, puede ser que lo ayude a regularse, puede ser que lo ayude a encontrar calma, puede ser que baje su nivel de estrés, puede ser, ¿no? Entonces, lo primero es observar, puede ser que le dé control y orden en un ambiente que tiene una sobrecarga de estímulo, por ejemplo.
¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como observar cuándo aparece y ver si podemos detectar por qué aparece. Es esto, hay una sobrecarga de estímulo, es el nivel de estrés, y ver cómo podemos intervenir para que disminuir que el entorno haga esto. O sea, ¿por qué digo esto? Si yo quiero facilitar un cambio de un hábito y de un comportamiento repetitivo que está súper instalado, es importante que al principio, para producir este cambio, el entorno cambie. Les voy a dar un ejemplo diferente, pero me parece que es bastante gráfico. Supónganse que yo quiero dejar de fumar, ¿sí? Que también es un hábito súper instalado y que requiere como un montón de cambio y de esfuerzo. Si yo quiero dejar de fumar, parte importante es, por ejemplo, no ir al mismo lugar donde todo el mundo está fumando, donde me genera esta, de vuelta, esta compulsión, porque también tiene algo de compulsivo. Es como ese cambio me facilita el poder hacer otra cosa. Nosotros lo que queremos con estos comportamientos repetitivos es generar un cambio de patrón. Entonces, el cambio en el entorno facilita este cambio de patrón, ¿sí? Cuando hay algo así específico que queremos modificar. Ese es uno. A veces se puede hacer este cambio en el entorno, a veces no se puede hacer el cambio en el entorno, ¿no? A veces es, el cambio en el entorno quizás es, no sé, disminuir, por ejemplo, el ruido, ¿no? A veces el sonido, a veces la sobrecarga sensorial, puede ser auditiva, puede ser visual, puede ser, no sé, lo que sea para cada niño. A veces simplemente eso facilita el cambio de comportamiento, ¿no? Pero a veces no se puede, ¿sí? Entonces, bueno, si no se puede, no se puede. Pero esto de hacer disminuir, ¿no? Lo que sea que está produciendo, es un gran paso en esta opción de cambiar de comportamiento, ¿sí? Una segunda cosa importantísima es ayudarlos a llevar la atención a ellos mismos, ¿sí? Esto que hablábamos antes, que en realidad el cerebro lo que busca permanentemente es la autopercepción, la autoatención, el autorregistro. Cuando los chicos caen en estos comportamientos repetitivos es como si no estuvieran en sí mismos, ¿no? Y en esta situación, el cuerpo, el sentir corporal, la conexión corporal, es algo súper intenso. Entonces, a veces, no sé, si están golpeando la puerta, por ejemplo, a veces ponerle la mano en la columna, ¿no? Hacer un cambio llevando la atención a ellos, ¿sí? O, no sé, si están golpeando algo, poner la mano en su pecho, golpearles la mano a ellos, ¿no? Hacer algo que lleve el registro hacia ellos mismos, ¿sí? Hacia ellos mismos a nivel corporal, ¿no? A veces, depende de los niños, pero a veces puede ser llevarle la atención de vuelta al cuerpo, puede ser con nuestras manos y también puede ser de manera verbal. Por eso yo le digo, ¿con qué mano cerraste la puerta? ¿No? ¿Vas a entrar ahí? ¿Qué usaste? ¿El pie derecho o el pie izquierdo? ¿Con qué mano abriste? ¿La mano estaba cerrada o estaba abierta? Hacerles una pregunta, llevarles la atención a algo propio, a algo de ellos. ¿Sí? Sí. En el caso de chicos que tienen la posibilidad de respuesta verbal, por ejemplo. ¿No te escuché cómo? En el caso de chicos que no tienen la posibilidad de una respuesta verbal en esa situación, ¿qué ejemplo se te ocurre? No importa, porque aunque no responda, no quiere decir que su atención no se vaya a ese lugar. Bien. ¿Sí? Si yo le digo, ¿con qué mano abriste la puerta? Independientemente que me pueda responder, su atención la puede dirigir igual. ¿Sí? Entonces yo igual haría la pregunta, no por esperar una respuesta, porque el punto no es ese, el punto es que su atención se dirija hacia su cuerpo, hacia lo que está haciendo, ¿no?
Entonces, de vuelta, puede ser pregunta. Yo en general hago pregunta con chicos más grandes. Cuando los chicos son más chicos, uso mucho más el contacto físico, ¿no? Las manos. Y puede ser desde, no sé, la mano en el pecho, la columna, arriba de la cabeza, utilizar e ir variando distinto tipo de presión para ver qué es lo que funciona con nuestro hijo, ¿no? Y en general, también algo digo, el contacto físico es súper relevante. Sobre todo en estas situaciones cuando ellos están como en este bucle. El cuerpo es como un despertar directo, ¿no? Es como el cerebro hace, ¡ah! O sea, lo corporal es muy inmediato, rápidamente me trae la atención hacia mí mismo, ¿no? De vuelta, según cómo esté hecho, por eso es importante, porque me puede generar rechazo o me puede generar atención, ¿sí? Si es demasiado intenso me puede generar rechazo, entonces a veces hay que ir probando, porque la verdad es que cada niño es diferente y lo que funciona para uno no funciona para otro, entonces es importante como ver qué respuesta tiene, pero en general esto, lo corporal, inmediatamente me trae a esta situación. O sea, me trae al presente, a la hora, a mí, a lo que está sucediendo. Disculpe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, mira, ya terminé y pasamos a preguntas, ¿crees? No sé quién, no veo nada, pero una última cosa me queda y podemos pasar a las preguntas directo, es que la otra opción es facilitar alternativas, ¿no? Nosotros si queremos que determinado comportamiento disminuya, ¿sí? Fíjense, acá hay este grafiquito son 2 neuronas que están conectadas, es una conexión neuronal. Las conexiones neuronales son millones y son patrones hipercomplejos, ¿sí? Pero este gráfico me encanta porque representa súper claro. Cuando 2 neuronas se conectan, ¿no? Se genera este camino neuronal que puede ser una ruta neuronal para determinado comportamiento. A medida que este comportamiento se repite y que yo sigo usando el mismo comportamiento, la conectividad neuronal es como que se va engordando, se va haciendo más fuerte, se fortalece. Y termina siendo como este cable, ¿no? Es súper fuerte. Pero sucede cuando yo dejo de usar algo exactamente lo mismo a la inversa, ¿no? Si yo dejo de hacer determinada cosa, la conectividad neuronal va disminuyendo, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy una alternativa, cuando le doy una opción al sistema, le estoy dando como la opción de que en lugar de hacer esta secuencia, deje esa secuencia y haga una nueva. Es como dejar de usar determinada ruta neuronal para usar otra ruta neuronal. ¿Sí? Entonces, no sé, si mi hijo golpea la puerta, yo puedo en ese momento, por ejemplo, no sé, ponerme a saltar con él, buscar de hacer algo, sí, sobre todo si es corporal, que facilite como un cambio, que facilite y que ese cambio sea como de autoconexión además, ¿no? O sea, porque eso, lo que buscamos de vuelta es relajar al sistema. Todos estos comportamientos compulsivos en general tienen que ver con un alto nivel de estrés o de ansiedad o de desorganización. Entonces, a nivel corporal, dar información a nivel corporal facilita como encontrar esa calma, ese orden, ¿no? Y hace que entonces este comportamiento ya no se requiera, digamos, no sea necesario. ¿Sí? Como última cosa, decir que el cerebro tiene posibilidades de cambio impresionantes. ¿Sí? Es masivamente plástico y durante toda la vida. Entonces, realmente cualquier cambio en nuestro hijo es posible, ¿no? Definitivamente muchas veces lleva tiempo, muchas veces lleva que nosotros aprendamos un montón de cosas para poder facilitar experiencias exitosas de cambio,
¿sí? Porque a veces cuando uno no sabe termina como reforzando la misma situación que en teoría quiere ayudar a cambiar, ¿no? Entonces es importante aprender y ver cómo facilitar este cambio. Ahora, el cambio definitivamente es posible, ¿sí? Bien, voy a dejar de hablar y voy a dejar que me pregunten. No sé quién quería hablar. Antes de que hagan todas las preguntas que quieran, me gustaría, bueno, primero que estuvo buenísimo, me parece que estuvo súper claro, pero Bien. pensar un poquito en la relación entre ABM y RPM, en este sentido de por qué a vos te parece que, porque justamente todos los que están participando están en ese camino, digo, o iniciándolo o transitándolo. ¿Por qué, bueno, vos lo elegiste para Joaquín o por qué te parece que es congruente con esto? Bueno, RPM lo que hace en realidad, en principio, es construir un patrón neuronal nuevo que posibilite una forma de comunicación diferente, ¿no? En principio, esto en cuanto a lo que es la comunicación, digo, habría que hablar como mucho más todavía. O sea, yo creo que RPM facilita experiencias súper valiosas para los chicos y posibilita esto, la construcción de nuevos patrones neuronales para nuevas habilidades, para desarrollar nuevas habilidades. Lo que sucede en nuestros niños, ¿no?, es que está como muy marcada esta desconexión entre la posibilidad de acción, entre lo que queremos que su cuerpo haga, que ellos hagan, y su desarrollo cognitivo, ¿no? Yo creo que RPM lo que hasta nos enseñó la gran diferencia que hay en esto. O sea, chicos que realmente nos pueden expresar esta desconexión con su propio cuerpo, porque la pueden expresar tan claramente, ¿no? Entonces yo creo que RPM es un método que facilita, es como otro canal más para facilitar esta conexión o reconexión, ¿no?